Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre un tema que se expande casi tan rápido como los precios de la gasolina. Las microviviendas. Sí, esos espacios tan pequeños que hacen que prácticamente el closet sea el lugar del que todos terminaremos saliendo. Y aunque parece un poco alarmante, pues el tema también es bastante delicado con respecto a las microviviendas, hablaremos de sus desventajas, de sus ventajas también, y las posibles soluciones para aquellos que estamos enfrentando un mercado inmobiliario cada vez más complejo. Así que ponte cómodo y vayamos con la información y todos los detalles. Ya hasta parezco reportero. Ahora sí, comencemos un poco con el contexto. El crecimiento poblacional, principalmente en las zonas urbanas, y tomando en cuenta, por ejemplo, México, que es un país considerado tercermundista, los cuales son países que tienen un crecimiento más acelerado de su población que los países considerados primermundistas. Este crecimiento de población acelerado ha generado que se tenga una reducción en los espacios para habitar en estas ciudades y obviamente con esto que los precios se incrementen. Esto ya se puede ver reflejado en grandes ciudades como en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y se empieza a ver en otras pequeñas ciudades como Yucatán, quizás como Oaxaca, como en Querétaro. ¿Qué ha sucedido? Pues a las personas que se dedican a rentar propiedades, principalmente algunas cuantas también que se dedican al tema de la vivienda, de venderlas, se les ocurrió la magnífica idea de pensar, ok, cada vez hay menos espacio, entonces se paga esto por un departamento o una vivienda aproximadamente. ¿Qué tal si esta la dividimos en varias partes y de esta manera podemos obtener más renta y más beneficio económico? Afortunadamente hay países donde ya se puede ver esto, como China, Estados Unidos, la India, que han tenido un crecimiento poblacional tan grande y sobre todo tan marcado en los últimos años que ya se pueden ver todas las consecuencias de ello. Así que esperemos México sea un país que se pueda anticipar y no vayamos a pasar por todos esos problemas que están pasando ya ellos actualmente. Si vamos a pasar por problemas, que sean nuestros problemas y no problemas de los que nos pudimos anticipar, que ya se vieron reflejados antes. Incluso China se hizo muy famoso por hace unos años, bueno, hace bastantillos años ya, haber prohibido que la gente se reprodujera prácticamente, pues solo les permitían tener un hijo por habitante, para poder reducir la cantidad de población puesto que estaban creciendo demasiado rápido. Finalmente esto no dio resultado, volvieron a permitir que se pudieran tener más de un solo hijo, debido a que efectivamente la gente envejece y entonces la población joven es la que se encarga de mantener la economía de todo el país. Obviamente pocos jóvenes no pueden sostener prácticamente a todos los viejos que existan en el país. Muchas veces nos sucede que la generación actual nos comenta que la generación actual de adultos que ya tienen viviendas y que ya están completamente más estables, pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Nos comentan que somos a lo mejor unos holgazanes, que no trabajamos lo suficiente, que no nos esforzamos lo suficiente para poder alcanzar lo que ellos ya tenían a nuestras edades. A sus 20 años ya estaban casados, ya tenían una vivienda, ya tenían un terreno. Pero bueno, las decisiones que ellos tomaron con las viviendas, con la parte de sus trabajos, con los créditos hipotecarios, todas las decisiones que tomaron sobre los bienes raíces, nosotros al día de hoy las estamos absorbiendo. Y esto ha generado que las viviendas efectivamente tengan un costo mucho más encarecido y nos quieran vender lugares más pequeños, sumado a que efectivamente ellos mismos, mediante el gobierno que tuvieron, se fueron haciendo leyes las cuales impidieron que nuestro ingreso o nuestro sueldo creciera durante muchos años. Pero bueno, eso nada más es una introducción. Para aquellas personas que estén viendo este video y sean más grandes, tengan un poco de paciencia antes de comenzar a criticar a su hijo que tienen al lado. Tomando nuevamente a México como referencia, que es uno de los países más grandes a nivel internacional, con más de 128 millones de habitantes en un territorio de solamente 1.9 millones de kilómetros cuadrados, y dentro de los 5 países más poblados de toda América Latina, no mentira, dentro de los 5 países más poblados de toda América, por detrás de Canadá, Estados Unidos, Brasil, ya es posible poder encontrar este tipo de viviendas tan pequeñas. Personalmente tengo la historia de haber conocido lugares donde se rentaban viviendas de los llamados lofts, con aproximadamente 20 metros cuadrados, en una zona popular, en la colonia de Anáhuac, para ser más específico, donde teníamos lofts que se podían rentar alrededor de 9,000 pesos, tu cocina a mano izquierda, justamente tu sanitario y tu regadera a mano derecha de la entrada, frente a la cocina, y unos 4 pasos más adelante comenzaba la recámara, con su propio closet, eso sí, y al fondo unos 7 pasos más llegabas a tu balcón. Algo dentro de lo existente cómodo, porque el balcón te daba esa tranquilidad, esa parte de sensación que estabas como un poquito más un contacto con la naturaleza. Y estas viviendas
a la venta tenían un costo aproximado de 1.150.000 por 20 metros. La Ciudad de México es una ciudad que ya tiene muchísima trayectoria como ciudad, expandiéndose, creciéndose, recibiendo cada vez más población. Por ello es que cada vez requieren poco espacio, territorio que ya no puede crecer, requieren de más viviendas y han tenido que recurrir a esto. Cada vez es más común ver viviendas de 50 metros, de 40 metros, que empiezan a replicarse a costos también elevados. Contrario a otras ciudades que van iniciando, como platicábamos por ejemplo de Querétaro, donde es todavía común poder ver viviendas de 200 metros, de 100 metros todavía, y la gente las suele seguir sintiendo pequeñas. Es un tema que ha comenzado a sonar cada vez más, por lo cual se ha visto más notorio, más gente lo ha visualizado. Hay que darle su importancia. No por nada comienza inclusive a reflejarse en las redes sociales, donde puedes ver a lo mejor a algún TikToker, alguna persona que llegues a seguir, como en su momento también Luisito Comunica ha hecho videos sobre esto. Terminando este video te dejo en la parte de descripción ese video para que puedas ver más gráficamente esto. Y también llegamos a ver arquitectos que llegan a subir sus videos como en forma de Reels o de forma de TikToks, en donde hacen sus proyectos de inclusive 3 metros cuadrados, los hacen una vivienda enorme que se ve como si fuera lujosa, en donde te meten abajo de la cama tu ropero, en el baño arribita la meten la estufa y terminan haciendo de estos 3 metros cuadrados un lugar excelente para vivir. Claro que llevado a la práctica no es cómodo, no es tan práctico, no es económico, pero podemos apreciar justamente un problema social con esto, con tantos videos que ya empiezan a surgir en internet, donde ya prácticamente parece un art attack inmobiliario, donde te están enseñando exactamente qué paso seguir para que se vea cómo te está mostrando el resultado. Hay casos tan extremos en países tan grandes, en donde prácticamente ya los encierran en jaulitas que parecen lugares para gallinas, para conejos, y comienzan a generar de esta manera problemas de sanidad, en donde aparte del poco espacio que tienes para poder resguardar tus cosas, la poca seguridad que tienes de tus cosas, tienes que compartir sanitario, entonces se vuelve un lugar muy complicado para habitar. Quizás te preguntarás, ¿es legal poder adquirir o rentar este tipo de viviendas? Pues efectivamente, no, mi querido televidente, no es legal. Pero como en todos lados, siempre se encuentra la forma de poder ahí evadir un poquito la parte legal. En estos países normalmente terminan haciendo uso de estas viviendas gente que tiene un poder adquisitivo muy bajo y a causa de muchas situaciones que han sido a veces causadas por ellos o a veces totalmente fuera de sí. Gente que ha entrado a la cárcel, pues efectivamente ya no los contratan en cualquier lugar, tienen un ingreso bajo, gente que tiene problemas psicológicos o mentales, gente que tiene algún problema donde a lo mejor hombres que les metieron una demanda se quedaron prácticamente sin nada, puesto que la ley les quitó todo, y acabaron en una situación que les ha impedido poder volverse a reinstalar a la sociedad. Puede sonar un poco contradictorio que yo te esté hablando sobre esto, siendo yo algún indirecto beneficiado sobre estas situaciones en el sector inmobiliario. Pero no olvidemos que todas las personas que nos encontramos sobre una clase media, al final estamos más cerca de la pobreza que de ser millonarios. Entonces, es importante tomar conciencia social, poder apoyarnos, poder concientizarnos, poder dar este tipo de información y tratar de seguir obteniendo beneficios para todos, pero de una manera más correcta. Bien, dentro de los beneficios de estas microviviendas, que seríamos muy breve con este tema porque prácticamente no tiene beneficios, tuvimos que rascarle un poco para poder encontrarlos, pero podría ser que tienes costos más accesibles. Normalmente cuando estás en tu etapa de estudiante o normalmente cuando apenas estás comenzando tu vida de casado, puede que sea más complicado poder tener un ahorro, poder tener ahí un dinerito con el cual poder sostenerte. De esta manera puedes estar ahorrando ese dinerito en lo que puedes encontrar algo mejor, como para un inicio de nueva etapa en tu vida. Si es temporal, podría ser una opción. La ubicación. Mantienes una ubicación céntrica donde quizás no mantienes la calidad de vida dentro del espacio, pero sí la puedes mantener con los hospitales, con las escuelas, con los centros comerciales, con todo lo recreativo que hay de fuera de este lugar. Y el último que rascándole encontramos, pero rascándole de verdad, es que tienes menos espacio para acumulación. Esto podría permitir quizás que puedas estar ahorrando ese dinerito en lugar de estar comprando tantas cosas que no van a caber en el lugar en el que estás viviendo. Sigue siendo una forma de ahorrar mientras encuentras o tienes una estabilidad para poder alcanzar una vivienda más amplia. Ahora sí, la parte negativa. El espacio es limitado. En estos espacios cada centímetro cuenta, por lo cual todos los muebles tienen que ser limitados y tienen que ser adaptados al espacio prácticamente para poder aprovechar cada centímetro que tengas en esa vivienda. Si te gusta estirarte por las mañanas, tendrás que hacerlo afuera de tu casa. De esta manera podemos deducir que efectivamente existe
para todas las especies de animales y humanos, para aquellos que piensan que el humano no es un animal o una especie, todas las especies requieren de un metraje mínimo para poder habitar en una zona de manera cómoda y tranquila. El humano no es la excepción, necesitamos por lo menos una cantidad de metraje para poder estar tranquilos, para poder tener una paz. Si no contamos con ese metraje mínimo, entonces comenzamos a tener problemas de salud y sobre todo psicológicos, que normalmente lo psicológico se traduce también a parte física, ya que al tener un espacio tan reducido podemos tener problemas de ansiedad, claustrofobia, depresión, por mencionar simplemente algunos. Otro problema es la privacidad reducida. Muchas personas están buscando compartir espacios para poder economizar en lo posible o que les sea posible de manera más fácil sostener la vivienda y los alimentos. Por lo cual, compartir este tipo de viviendas ya de por sí reducidas con otra persona se vuelve un lugar muy complicado para vivir. Necesitamos nuestro propio espacio y al compartirlo con otra persona seguramente generará conflictos, por lo cual también se verá afectada nuestra tranquilidad y paz mental. Ello conlleva pues a las condiciones de vida cuestionables. ¿Cuáles son los riesgos de normalizar las microviviendas? Ya estamos viendo cada vez más normalizadas este tipo de viviendas, sobre todo anuncios donde empiezan a ofrecer directamente para estudiantes o gente que comienza su etapa adulta a lo mejor, pero ¿es esta la solución? Con esto se empieza a perpetuar la desigualdad social, ya que las personas de cortos o de pocos ingresos comienzan a hacer uso de estos espacios, y las personas de ingresos altos pues simplemente continúan su vida en lugares más cómodos. Al normalmente estas viviendas tener poca ventilación, poca iluminación, poca privacidad, la calidad de vida comienza a verse afectada. Y bueno, no olvidemos que vivimos en una sociedad, por lo cual que gente se vea afectada por esto termina siendo también algo que nos afecta directamente a nosotros. Así que si no te preocupas por la parte moral, por lo menos preocúpate porque tú vas a terminar pagando todos los gastos médicos y todo lo que estas decisiones estén llevando de afectaciones hacia las personas que están viviendo en estos lugares. Si esas personas se enferman, el gobierno tiene que pagar sus gastos médicos. ¿De dónde los van a tomar? De nuestros impuestos, y tú eres uno de los que pagan esos impuestos. Pero no todo es oscuro. Existen alternativas que pueden hacer que todo esto empiece a disminuir o se pueda tener un mejor control con respecto a estas viviendas, mediante desarrollo de viviendas asequibles. ¿De qué manera? El gobierno puede crear planes también para generar viviendas junto con los desarrolladores que sean asequibles para la mayoría de la población y que obviamente sean viviendas dignas. Finalmente, aunque obviamente faltan todavía muchas cosas en México por mejorar, faltan muchos programas, falta justamente que se vea más participación por parte del gobierno y de la misma sociedad. México tiene todavía la ventaja de que existen mucho más programas sociales que en otros lugares como Estados Unidos, donde les han recortado hasta los programas que tenían para salud. Así que tampoco es tan imposible, solamente hay que exigir, presionar un poco más sobre esta parte. La infraestructura en el transporte también es importante. El mejorar el transporte y que sea un transporte de calidad, que sea eficaz, sea veloz, no sea tan costoso, puede mejorar justamente también vaciar un poquito la densidad, la presión sobre este tipo de zonas tan reducidas. ¿De qué manera? Al tener un transporte que pueda desplazarse a las zonas periféricas, como por ejemplo el Estado de México, Puebla, Querétaro, puede facilitar que la gente se acceda a desplazar un poco más de la zona centro. Otra parte importante es la regulación en los mercados inmobiliarios, que se pueda designar un metraje mínimo para las viviendas y de esta manera evitar que terminen como los departamentos ataúd, que en algunas otras ciudades así los llaman. Pues realmente nadie quiere terminar viviendo simplemente en una caja. Por lo cual es indispensable regular también las plataformas digitales como Airbnb, para poder tener un poco de control sobre los precios y que no se empiecen a disparar de manera inmediata y terminen corriendo a personas para poder permitir el acceso de otras a cambio simplemente de un beneficio económico, como ha sucedido actualmente con muchos extranjeros que se están instalando en lugares donde vivían muchos mexicanos. Por ello es importante mencionar que también el segmento de rentas en las plataformas digitales, como habíamos mencionado, Airbnb, que es un ejemplo simplemente, haya cierta normatividad, cierto control, ya que normalmente los propietarios prefieren no rentar a una persona esta vivienda por 30 días, rentar a una persona que simplemente quiera hacer uso de esta vivienda por alguna cantidad de días, rentárselos así a personas que estén haciendo turismo en esa ciudad y obtener un mayor rendimiento económico. Como negocio puede funcionar muy bien, pero como hablábamos, a largo plazo va a tener sus desventajas y a todos nos va a terminar afectando. Para concluir, las viviendas como microviviendas son una opción más en el mercado inmobiliario, sí podría ser, pero tratemos de evitar llegar a esa situación. Veámoslo como a lo mejor una parte temporal, como una situación temporal, como una alternativa y no como la única opción. Si logramos aprovechar estos espacios para tener un poco de tranquilidad económica, podemos presionar un poco para obtener algunas regulaciones adecuadas, mejorar el transporte y de esta manera mejorar la situación para todos. Porque al final lo importante de una vivienda no necesariamente es el tamaño.
sino que se sienta como un hogar, que permita la calidad de vida y la dignidad de cada persona. Pero si en tu caso has tenido que hacer uso de estos espacios tan reducidos, házmelo saber, por favor. Me sería muy interesante poder saber este tipo de temas para poder conocer qué tan común es realmente o qué tanta gente suele habitar esto. A lo mejor más de la que pensamos. Y no olvides suscribirte a este canal, dejar tu mensajito, dejar tu like y seguirte informando sobre este tipo de temas muy curiosos en el sector inmobiliario que seguramente podrían beneficiar tanto a ti como a tu familia poder conocerlos. Te agradezco mucho por prestarme tu tiempo, cuídate mucho, te mando un abrazo.